pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Bueno, pues para recordarles que hoy pues teníamos clase, hoy el lunes 16, el viernes 20 tendríamos exposiciones grupales y el miércoles 25 finalizaremos las exposiciones grupales y damos inicio a las exposiciones individuales y finalizamos. Ese día haremos 2 clases. Recordarles que las exposiciones grupales, pues ustedes deciden si exponen 1 o 2 personas o exponen las 4 personas del grupo. Y en las exposiciones individuales, o sea, el miércoles 25 sí o sí debe estar conectado todo el mundo. ¿Listo? Porque la nota de la exposición individual no solo depende del trabajo que me lo envíen, sino de la exposición. ¿Listo? Entonces es muy importante que todo el mundo se conecte a la clase del miércoles 25, que saquen tiempo, que si llegan por trabajo tarde, pidan permiso, hagan lo que tengan que hacer, pero estén conectados, porque si no, pues la nota le quedará en la mitad con solo la presentación. Pues iniciamos el viernes 20. Los grupos, por favor, espero que ya hayan avanzado. En la plataforma tienen plazo al 31, creo que hasta las 7 y algo, creo que les dije ese día, de subir los trabajos y pues recordarles que son 3 trabajos. Uno es un taller que deben contestar. 2, pues son las exposiciones grupales, que los grupos están en el grupo de WhatsApp, sin embargo aquí se los estoy colocando. Son 7 grupos que nos salieron, entonces pues yo creo que sí nos alcanzamos a echar 1 horita y media o 2 horitas. Por eso destiné 2 horas para las exposiciones. Y pues el trabajo número 3 es una exposición individual. Puede ser menos de 10 minutos, pueden ser 5 minutos y deben exponer el medicamento que les asigné. ¿Tienen alguna pregunta de algún trabajo, del medicamento? ¿Tenemos alguna pregunta? Mi trabajo es fácil porque uso ¿Sí? No, profe. No, todos estamos bien. Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo. Bueno, vamos a ver un video que recopila un poco la importancia del sistema circulatorio, pues porque es importante, y ver un poco de reanimación RCP, que ya les había explicado un poquito. Vamos a ver. Nuestro corazón es un órgano maravilloso. Trabaja muy duro por nosotros cada segundo de cada día, entregando sangre y oxígeno a cada célula en nuestro cuerpo. Pero cuando un súbito paro cardíaco ataca, nuestro corazón repentinamente e inesperadamente deja de latir efectivamente y el flujo de sangre se detiene. Sin intervención alguna, el cerebro, órganos vitales y nuestro corazón comenzarán a morir. Comenzar resucitación cardiopulmonar es la única posibilidad de sobrevivir que tiene la persona. Las lesiones cerebrales comenzarán a manifestarse dentro de 4 minutos y después de 10 minutos, aquellas lesiones son irreversibles. El poder de salvar una vida está verdaderamente en tus manos. Practicar resucitación cardiopulmonar cumple 2 cosas esenciales. Primero, las compresiones mueven sangre oxigenada al cerebro para mantenerlo vivo. En segundo lugar, las compresiones mantienen la sangre y el oxígeno circulando al músculo cardíaco en sí mismo para que tenga la mejor posibilidad de reanudar un ritmo eléctrico normal después de administrar una descarga eléctrica. Al comenzar las compresiones, usted está creando un bombeo artificial y está haciendo el trabajo del corazón manualmente. Con cada compresión efectiva,
Usted está incrementando la presión en el sistema, la cual facilitará la circulación de sangre a través del corazón y hacia el cerebro. Toma tiempo para hacer que la sangre circule gracias a la resucitación cardiopulmonar. Entonces es muy importante el empujar fuerte y rápidamente para incrementar la presión que mantiene la sangre fluyendo al cerebro. El empujar hacia abajo, con compresiones de al menos 2 pulgadas de profundidad, permite que el corazón sea comprimido y que la sangre salga. El efectuar las compresiones a un ritmo de 100 a 120 por minuto es necesario para mantener la sangre circulando. Veamos qué sucede cuando retiramos nuestras manos del pecho. La sangre deja de circular al cerebro. Es por esta razón que si usted retira sus manos del pecho para administrar respiraciones o para cambiar roles, es esencial minimizar tiempo fuera del pecho. Mire lo que sucede cuando las compresiones no son lo suficientemente profundas. La sangre no llega al cerebro. Lo mismo sucede si las compresiones no son lo suficientemente rápidas. Mira lo que sucede cuando empujamos muy rápidamente. El corazón no tiene tiempo para volverse a llenar de sangre, por lo tanto no se bombea suficiente sangre. Vea lo que sucede cuando no permitimos que el cuerpo se descomprima y permitimos que el pecho se retracte completamente. El corazón no tiene la posibilidad de volverse a llenar de sangre, por lo tanto no se bombea ninguna sangre. Entonces recuerde, el objetivo principal de administrar compresiones es mantener la sangre oxigenada circulando a través del corazón y al cerebro para mantenerlo vivo. Necesitamos empujar fuerte y rápidamente en el centro del pecho. Si las costillas se rompen, no es grave, pues estas pueden sanar. Lo que sí es grave es permitir que el cerebro muera por falta de oxígeno. Entonces recuerde, usted es su única esperanza. Haga lo mejor que pueda y no se rinda hasta que ayuda médica llegue o un desfibrilador externo automático DEA esté presente. Tú puedes. Bueno, ¿qué es la parte más importante de la reanimación? Es el masaje cardíaco. Si la persona entró en paro y pues estamos dando un masaje cardíaco, hacemos que pues el corazón siga circulando la sangre para los órganos esenciales y no haya algo que se llama hipoxia. Hipoxia es falta de oxígeno y de sangre en los órganos. Entonces es muy importante, creo que a ustedes los hacen hacer el curso de RCP básico. El que tenga la posibilidad de hacerlo, los invito a que lo hagan. Pues es algo que en cualquier momento lo pueden utilizar. Uno piensa que no, pero pues en cualquier momento pueden ser que ustedes estén por ahí pasando en un hospital o algo y los auxiliares ya estén cansados y le digan, venga para acá, ayúdenos a hacer masaje, porque cansa. Les cuento que cansan. No es tan fácil como uno piensa, cansa hacer masaje cardíaco. Y es algo que puede salvar la vida, eso les puede salvar la vida a cualquiera de sus familiares, a cualquier persona en la calle, porque pues uno no da respiración boca a boca, sino solo se da AMBO hoy en día, pues por el tema de las infecciones cruzadas y todo eso. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta de los sistemas anteriores? ¿Han podido ver que les han ido contestando el taller a medida que vamos viendo? ¿Alguien me alzó la mano? Profe, sí, yo, buenas noches. Qué pena, profe, es como para una pequeña recordación. ¿Se está grabando la llamada de esta clase? Voy a verificar y sí estamos grabando. Ok, bueno, gracias. Profe, y también para comentarle que la compañera Nicole Tapias no puede estar en clase porque en este momento está en la clínica con su pequeño hijo. Ok, vale. Listo. Vale, ok, profe, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, entonces continuamos. Mire, se me retrocedió. Entonces vamos a ver el sistema esquelético. Entonces, el sistema esquelético, el esqueleto es una estructura dinámica constituida por huesos. Cada hueso es un órgano ya que está formado por diversos tejidos. Óseo, Óseo, cartilaginoso, conectivo denso, epitelial
y otros que generan sangre como adipocitos y nerviosos. Entonces los grandes huesos así, los que más van a escuchar es el cráneo, el húmero, las costillas, el radio, el cúbito, la pelvis, el fémur, el peroné y la tibia. Pero pues hay muchos más huesos. ¿Cuáles son las funciones de los huesos del sistema esquelético? Pues una es dar sostén. Los huesos son el soporte de los tejidos blandos y el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Hacen protección. Los huesos protegen a los órganos internos, por ejemplo, el cráneo protege el encéfalo, la caja torácica al corazón y a los pulmones. 3. Ayudan al movimiento. En conjunto con los músculos son los que hacen que haya movimiento. Homeostasis de minerales, el tejido óseo almacena calcio, fósforo para dar resistencia a los huesos y también los libera a la sangre para mantener en equilibrio a su concentración. Espérenme un segundito, voy a correr el ventilador. Qué pena. La producción de células sanguíneas se produce en algo que se llama médula ósea roja. El tejido conectivo especializado se produce la hematopoiesis para producir los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. El almacenamiento de triglicéridos, la médula ósea roja es reemplazada paulatinamente en los adultos por médula ósea amarilla, que contiene adipocitos y hace que haya un mayor aumento de los triglicéridos en nuestra sangre. Entonces, los huesos se clasifican en diversos tipos según su forma. Hay huesos largos como el fémur o como el húmero que consta de las siguientes partes. La diáfisis es el cuerpo o porción cilíndrica principal del hueso. La epífisis son los extremos proximales y distales del hueso. La metáfisis es el sitio de unión de la diáfisis con la epífisis y su espesor va disminuyendo con la edad. El cartílago articular es una capa delgada, cartilaginosa y alino que cubre la parte de la epífisis de un hueso que se articula con otro hueso. El periósteo es una capa resistente de tejidos conectivos denso que rodea la superficie ósea que no tiene cartílago articular. Protege el hueso, participa en la reparación de fracturas, colaboran en la nutrición del hueso y sirve como punto de inserción de tendones y ligamentos. La cavidad medular es el espacio interno de la diáfisis que contiene a la médula ósea, amarilla y grasa, y el endosteo es la capa que recubre la cavidad medular y contiene células formadoras de hueso. Ya vamos a ver una imagen. Entonces, esto es un hueso largo. Entonces, este es el cartílago articular. ¿Por qué se llama cartílago articular? Porque siempre va a una articulación. ¿Qué es una articulación? Una convección, ¿sí?, que une dos huesos. Por ejemplo, podemos decir que puede ser el húmero, que es el de antes de unirse al hombro. Entonces tiene una epífisis, que es la parte superior, la médula amarilla que está por dentro, la diáfisis es la parte media y tejido compacto, tejido espumoso, el periósteo y la médula ósea. Entonces, ¿cuántos huesos tenemos en nuestro cuerpo? 206 huesos. No se les olvide, 206 huesitos tenemos nosotros. Esqueleto axial está formado por 80 huesos de la cabeza, cuello y tronco. Y el esqueleto apendicular formado por 126 huesos de los miembros, incluido la cintura, la escápula y la pelvis. Entonces, seguimos con la clasificación de los huesos. Los huesos largos, que son tubulares, constan de diáfisis y epífisis, tienen hueso compacto en la diáfisis y hueso esponjoso en el interior de la epífisis, por ejemplo, el húmero que está en el brazo. Los huesos cortos, que son cuboidales, tienen tejido esponjoso, salvo en su superficie, por ejemplo, el hueso del tarso. Yo quería cola, bolsa. Ya apagaron el audio.
Los huesos planos son delgados, compuestos por dos placas casi paralelas de tejido óseo compacto que envuelven a otro hueso esponjoso, brindando protección, por ejemplo, el hueso del cráneo, el esternón o el omóplato. Los huesos irregulares tienen forma compleja, por ejemplo, vértebras y algunos huesos de la cara. Los huesos sesamoideos están en algunos tendones a los que protege el uso y el desgarro excesivo, por ejemplo, la rótula. Entonces vamos a ver algunos tipos de hueso: hueso plano, los huesos cortos, los largos, los sesamoideos, esto es una rótula, que es lo que va en la rodilla, y esto es un irregular, que es una vértebra, que es lo que une la columna vertebral. Entonces aquí están todos los huesitos que tenemos nosotros y vamos a ver un videito. ¿Cuál es la forma más rápida y divertida de aprender anatomía y fisiología? Es KenHub. Deja que te lo enseñe. Los videos de KenHub hacen que la anatomía y fisiología cobren vida. Los cuestionarios ponen realmente a prueba tus habilidades y nuestros artículos completos son la guinda del pastel en tu aprendizaje. Nuestras ilustraciones aclaran temas difíciles y convierten tus en ajá más rápido de lo que te tardas en decir deltoides. Ya sea en el autobús o en la cafetería tomando un cafecito con leche, con KenHub aprenderás a tu manera, cuando y donde quieras. ¿Te preocupa tu progreso durante tu... Los huesos son una de esas partes del cuerpo que a menudo pasan desapercibidas. Solemos imaginarlos como un conjunto de estructuras totalmente estáticas que carecen de vida, que sirven para dar soporte a nuestro cuerpo y poco más. Pero no os podéis imaginar lo tremendamente injusto que es esto. Lejos de ser estructuras estáticas y aburridas, los huesos son mucho más dinámicos y cambiantes de lo que crees. Y lejos de ser un mero soporte, los huesos realizan muchísimas funciones esenciales sin las cuales no estaríamos vivos. Hoy en la hiperactina hablamos de los huesos. Empecemos por lo básico. El conjunto de huesos de nuestro cuerpo forma lo que llamamos el esqueleto, que junto con los músculos forman parte del sistema músculo-esquelético, que nos permite movernos para realizar las funciones del día a día, desplazarnos de un lado a otro o, valga la redundancia, mover el esqueleto al ritmo de la música. Solo con observar nuestro esqueleto salta a la vista que tenemos muchos tipos de huesos distintos. Huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares e incluso huesos sesamoideos, que son unos huesos en forma de bolita bastante random que podemos tener en algunas partes de nuestro cuerpo. De hecho, estos huesos son uno de los motivos por los que, a pesar de que solemos decir que tenemos 206 huesos, en realidad este número puede variar entre personas. Además de que hay personas que pueden tener un número variable de costillas, vértebras o dedos. Si cogiéramos uno de nuestros huesos y lo examináramos, veríamos que está formado por dos partes esenciales: el hueso compacto, que se encuentra en la parte más externa, y el hueso esponjoso, que se encuentra en su interior y, como su nombre indica, tiene esta curiosa estructura en forma de esponja. El hueso compacto es mucho más denso que el hueso esponjoso, y esto es lo que lo hace increíblemente resistente. Esto es así porque a escala microscópica los huesos están formados por fibras de colágeno rodeadas de cristales de calcio y fósforo, lo que les permite ser algo flexibles, pero también rígidos y duros. Gracias a estas características, nuestros huesos pueden soportar grandes cantidades de fuerza antes de fracturarse, aunque por supuesto a veces ocurren las desgracias. Esta resistencia que tienen nuestros huesos es la que les permite realizar su función más obvia y que todos conocemos, la de dar soporte a nuestro cuerpo y proteger nuestros órganos internos. Esto queda claro cuando echamos un vistazo, por ejemplo, a las costillas, que junto con el esternón y la columna vertebral protegen partes tan importantes de nuestro cuerpo como el corazón o los pulmones. O por supuesto el cráneo, que protege nuestro encéfalo. Imaginad lo que sería darnos un golpe si el cerebro estuviera únicamente recubierto de piel. Seguramente nos quedaríamos como uno de esos niños deformados. Sin embargo, esta función más estructural del hueso es la que le da esa inmerecida fama de ser una estructura totalmente aburrida y estática. Pero como te he comentado, esta es una idea muy equivocada. Los huesos son un tejido muy vivo y muy dinámico, ya que a lo largo de nuestra vida se remodelan constantemente. Se forman, se destruyen y vuelven a formarse. Tanto es así que se calcula que cada 10 años el esqueleto se renueva por completo. Vale, pero ¿qué narices ocurre dentro de nuestro hueso para que pueda remodelarse de esa forma tan loca? Pues la respuesta está en el llamado hueso esponjoso, que es donde ocurre principalmente este remodelamiento. Algo que no mucha gente sabe es que además de colágeno, calcio o fósforo, el hueso también está formado por células vivas. De entre ellas, los culpables de la remodelación ósea son dos: los osteoblastos, que forman el hueso, y los osteoclastos, que destruyen el hueso, o lo reabsorben, mejor dicho.
El proceso es muy intuitivo. Cuando toca formar hueso, entran en acción los osteoblastos, que secretan una matriz líquida conocida como osteoide, compuesta principalmente por colágeno. Para que el osteoide se endurezca, debe someterse a un proceso conocido como mineralización, es decir, debe incorporar minerales como el calcio y el fosfato. Esto hará que la matriz se endurezca y forme el hueso tal y como lo conocemos. Estos minerales que te comento se suelen obtener a partir de la dieta, por ejemplo a través de productos lácteos, de ahí que sea muy típico asociar el beber leche con tener huesos sanos y fuertes. Una vez que el osteoide ha mineralizado, algunos osteoblastos maduran y se transforman en osteocitos, que son el tipo de células más abundante del hueso adulto. Los osteocitos son unas células súper interesantes. Actúan como mecanosensores, es decir, detectan la carga mecánica que está recibiendo el hueso. Por ejemplo, si estás levantando pesas en el gimnasio, los osteocitos detectarán que el hueso está recibiendo mucha carga y acto seguido avisarán a los osteoblastos para que produzcan más hueso, aumentando así la densidad ósea y por tanto la resistencia. Este es el motivo por el que se suele decir que hacer ejercicio aumenta la resistencia de nuestros huesos, y no le falta razón. Sin embargo, como hemos comentado, esa estructura no dura para siempre. De vez en cuando toca reabsorber el hueso, destruirlo, y en ese momento entran en acción los osteoclastos. Los osteoclastos contienen enzimas que crean un entorno ácido y degradan el colágeno que forma el hueso, lo que les permite descomponerlo fácilmente. En resumen, nuestros huesos se crean y se destruyen constantemente. Y sí, es cierto que esto nos ayuda a mantener nuestros huesos sanos y fuertes, porque al final permite reemplazar el hueso viejo y dañado por hueso nuevo. Sin embargo, esta capacidad de remodelación va más allá y encierra otra de las funciones más importantes del hueso, la de almacenar minerales como el calcio y el fósforo, esenciales para muchos procesos biológicos de nuestro cuerpo. Como te he comentado, al formarse el hueso, la matriz ósea incorpora minerales como el calcio o el fósforo, lo que convierte al hueso en un reservorio importante de estos minerales en caso de que el cuerpo los necesite. Imagínate, por ejemplo, que el cuerpo necesita calcio. El calcio es un mineral muy importante, ya que permite funciones tan esenciales como la transmisión del impulso nervioso de unas neuronas a otras o también la contracción de nuestros músculos, sin ir más lejos. Es por eso que necesitamos tener calcio circulando en nuestra sangre, para que pueda estar disponible para aquellas células que puedan necesitarlo. Por eso, cuando los niveles de calcio en sangre están bajos, se activan las glándulas paratiroides, que secretarán una hormona conocida como paratormona. La paratormona estimulará a los osteoclastos para que reabsorban el hueso y así se libera sangre el calcio atrapado en su matriz. Pero también puede ocurrir lo contrario, es decir, imagínate que tenemos muchísimo calcio en la sangre, más del que necesitamos. En ese caso, la glándula tiroides libera hormonas como la calcitonina, que inhibe los osteoclastos para que no sigan destruyendo hueso, o las hormonas tiroideas, que estimulan a los osteoblastos para que aprovechen ese calcio y fabriquen nuevo hueso. Aquí todo se aprovecha, para que veas de qué forma los sistemas de nuestro cuerpo se coordinan entre todos y se interconectan para que todo funcione correctamente. Es una pasada. Como te he comentado, todo esto que hemos visto ocurre en el interior de nuestros huesos, es decir, en el llamado hueso esponjoso. Sin embargo, el hueso esponjoso hace mucho más que remodelar el hueso. ¿Te has preguntado por qué, si se supone que nuestros huesos son estructuras duras y rígidas, tienen esa forma de malla en su interior tan peculiar? La respuesta es que estos huecos permiten que se almacene en su interior la famosa médula ósea, que realiza una de las funciones más increíbles y desconocidas del hueso: fabricar las células de nuestra sangre. Empezar a los 5 años a remar, que es mi fuente de ingreso, y me gusta convivir con toda la gente que nos viene a visitar. ChatGPT podría ayudarme para hacer las mejores experiencias para los turistas. ¿Cómo hago mi tour más divertido? Podrías compartir historias sobre crecer en los canales. Estoy feliz de traducir. ¿O están listos para divertirse? A ver, alto ahí. En realidad esto es algo más complejo porque no es que haya una sola médula ósea, sino dos tipos diferentes de médula ósea. Está la médula ósea amarilla, que se encuentra en el centro de los huesos largos y que almacena grasas, y la médula ósea roja, que se encuentra en el interior del hueso esponjoso y es la que fabrica las células de la sangre. En este vídeo me voy a centrar en esta última, ¿vale? Bueno, sigamos. Este proceso se conoce como hematopoiesis. Hemato de sangre y poiesis de crear, formar. La hematopoiesis es posible porque el interior de la médula ósea está repleto de células madre que dará lugar a 3 tipos de células sanguíneas que probablemente te suenen. Los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno por la sangre,
los glóbulos blancos, que nos defienden de infecciones y otras cosas chungas, y las plaquetas, que intervienen en la coagulación de la sangre, por ejemplo, cuando nos hacemos una herida. Esta capacidad que tiene la médula ósea de generar las células de la sangre es el motivo por el que en ocasiones se realizan trasplantes de médula ósea. Verás, en algunos tipos de cáncer, como por ejemplo la leucemia, se produce una proliferación descontrolada de glóbulos blancos anómalos en la médula ósea, lo cual impide que se formen correctamente el resto de células sanguíneas, es decir, de plaquetas y de glóbulos rojos. Es por eso que, aunque ya no es tan común, en ocasiones se recurre al trasplante de médula ósea. Primero se destruyen las células anómalas con quimioterapia y luego se reemplazan por médula ósea sana, ya sean de la propia persona o de otra. Lo importante es que la médula ósea vuelva a funcionar como es debido. En resumen, los huesos dan soporte a nuestro cuerpo, protegen los órganos internos, almacenan minerales esenciales como el calcio y el fósforo, almacenan grasas y producen las células de nuestra sangre, o sea, un montón de cosas. Los huesos realizan muchísimas funciones esenciales para la vida y por eso no es nada sorprendente que haya tantos trastornos y enfermedades conocidas cuando estos no funcionan como deberían. Pero antes de ver esto, dejadme contaros algo. Ya sabéis que si os está gustando este tema, los libros de divulgación son un recurso maravilloso para aprender sobre todo tipo de cosas. Me preguntáis a menudo qué tipo de lecturas os pueden ayudar a aprender más sobre biomedicina o sobre temas que trato en los vídeos, y es por eso que quiero hablaros de la colaboración que estoy haciendo con Nextory. Nextory es una plataforma con un catálogo enorme de audiolibros, libros electrónicos y revistas, y es por eso que para este vídeo me han pedido que elija 3 libros de divulgación que personalmente recomiende o me hayan gustado mucho. Así que aquí va mi selección. He elegido primero El cuerpo humano de Bill Bryson, que terminé hace poquito y de hecho recomendé por redes, porque hace un repaso precioso por la historia de la medicina y los diferentes sistemas que componen nuestro cuerpo, o sea que es una maravilla. El segundo que he elegido es Truco o tratamiento de Edzard Ernst, que es un libro que analiza la evidencia a favor y en contra de muchas terapias alternativas y que me parece imprescindible para entender qué terapias tienen respaldo científico y cuáles no. En fin, súper recomendado. Y por último he elegido el próximo que me voy a leer, Immune o Inmune de Kurzgesagt, que es un libro dedicado al 23 a limpiar o cuando estoy en el organismo, que es un mal funcionamiento para leer. Esto, sigamos con el vídeo. Como te decía, los huesos realizan tantas funciones en el organismo que su mal funcionamiento puede dar lugar a muchas enfermedades conocidas. Probablemente la más conocida sea la osteoporosis, que es típica del envejecimiento. Con los años se produce un desajuste en la actividad de osteoblastos y osteoclastos, de forma que hay más destrucción de hueso que producción. La consecuencia de esto nos la dice el propio nombre, osteoporosis. Es decir, nuestros huesos se vuelven más porosos y por tanto más propensos a sufrir una fractura. Este es el motivo, por cierto, por el que las personas mayores son tan susceptibles a las fracturas de cadera. Esta pérdida de masa ósea ocurre especialmente en el hueso esponjoso. En los huesos de la cadera tienen más hueso esponjoso que hueso compacto, por lo que la pérdida de densidad es más notoria y en consecuencia se rompen con más facilidad. Y vale, solemos hablar de las enfermedades en las que perdemos hueso, los huesos se debilitan, pero ¿podría ocurrir el caso contrario? Es decir, en el que el cuerpo produce más hueso del normal. Pues lo cierto es que sí. Esto es lo que ocurre en la osteopetrosis, una enfermedad en la que los osteoclastos pierden su capacidad para reabsorber correctamente el hueso, lo que se traduce en un aumento de masa ósea. Y tal vez pienses que esto se traduce en tener huesos más fuertes y más robustos, pero nada más lejos de la realidad. Recordemos que los osteoclastos reabsorben las partes más viejas del hueso para reemplazarlas por nuevas. Si esto falla, nuestros huesos se engrosan, pero también se vuelven viejos y débiles. Al final, todo es cuestión de equilibrio. En fin, te resulten más o menos interesantes, lo cierto es que si lo piensas, los huesos son lo último que queda de nosotros, de alguna forma. El esqueleto se ha vuelto un símbolo popular para representar la muerte. Sin embargo, eso que queda está lejos de ser hueso tal y como lo conocemos. Aunque conserve la forma, esos huesos han perdido su médula ósea, sus nervios y vasos sanguíneos y, por supuesto, todas las células que poblan su interior. Ojalá después de ver este vídeo entiendas por qué nuestros huesos son tan vivos como cualquier otro órgano del cuerpo. Bueno, espero que te haya gustado mucho este vídeo. Soy consciente que es un tema mucho más complejo de lo que puedo plasmar en un vídeo de YouTube. Bueno, pues como pueden ver es un poco extenso toda la parte del sistema esqueleto. Pues uno solo piensa que son los que nos generan como la resistencia, como el sostenimiento, pero tiene muchas más funciones y es muy importante. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? Chicos. No, profe, todo claro. Entonces, vamos con la anatomía de la piel. Entonces, la piel pues tiene varias capas y vamos a ver un poco sobre ello. Entonces, la piel es el órgano más grande del cuerpo
lo cubre completamente, además de servir como protección contra el calor, la luz, las lesiones y las infecciones. La piel también regula la temperatura del cuerpo, almacenan agua y grasa, es un órgano sensorial, impide la pérdida del agua, impide el ingreso de bacterias, actúa como barrera entre organismos y el entorno. Entonces, la piel tiene unas capas. La epidermis es la capa externa delgada de la piel que consta de 3 tipos de células. Célula escamosa, la capa más externa que se pela continuamente y se llama estrato córneo. Las células basales son las células basales que se encuentran debajo de las células escamosas en la base de la epidermis. Y los melanocitos se encuentran en toda la capa de la epidermis formando la melanina que le da el color a la piel. Entonces les presento la epidermis. Y vamos con la siguiente capa, que es la dermis. Es la capa intermedia de la piel y contiene los siguientes: vasos sanguíneos, vasos linfáticos, folículos capilares, glándulas sudoríparas, estructuras de colágeno, fibroblastos, nervios, glándulas sebáceas, y la dermis se mantiene unida mediante una proteína llamada colágeno. El colágeno está formado por fibroblastos y esta capa le da a la piel flexibilidad y fuerza. Además contiene receptores de color y tacto. Entonces la dermis, pues como decía, fibroblastos, elastinas, colágeno. Y vamos con la hipodermis. La capa de la grasa subcutánea es la capa más profunda de la piel. Consta de una red de colágeno y células de grasa y ayuda a conservar el calor del cuerpo y protege el cuerpo de lesiones al actuar como se absorbe de golpes. Esta capa también contiene células que pueden ayudar a regenerar la piel desde una lesión. Entonces, la hipodermis es la capa final. Vamos a ver un videito. Club Social te acompaña en el desayuno, te recarga en la media mañana y ahora le pone más sabor a la media. Como siempre nos vamos a ayudar de una ilustración para poder hacer el vídeo. Bien, el sistema integumentario, a veces simplemente integumento, que no significa otra cosa que revestimiento, en el caso del ser humano está formado por la piel. La piel es mucho más que un revestimiento corporal externo, es esencial para nuestra supervivencia porque realiza funciones tan importantes como la protección frente a agresiones externas, como golpes o cortes, protección frente a daños químicos, protección frente a bacterias, virus, radiación, daños térmicos, ya sea por frío o por calor, evita la pérdida de líquidos, participa en la síntesis de la vitamina D, en definitiva, que es un órgano absolutamente imprescindible para nuestra supervivencia. Entonces, si avanzamos de la parte más exterior de la piel, es decir, de lo primero que encontraríamos si miramos la piel desde el exterior, la primera capa que nos vamos a encontrar es la epidermis, ¿vale? La epidermis es la capa más externa de las 3 que componen la piel. Está formada por tejido epitelial con células que se disponen en estratos. Así, en la epidermis se pueden distinguir 5 estratos, en los que las células epidérmicas, los queratinocitos, van evolucionando y endureciéndose progresivamente, y las células muertas que se desprenden de las capas superficiales son reemplazadas inmediatamente por otras. Este proceso se denomina queratinización. Estas células de la epidermis, los queratinocitos, son los que producen la queratina, que es una proteína fibrosa que hace que la epidermis sea una capa resistente y protectora. La epidermis, esta primera capa de la piel, es avascular, lo que quiere decir que no tiene suministro sanguíneo propio. Por eso, si nos hacemos pequeñas lesiones, pequeños cortes o pequeños raspones que solo afectan a la epidermis, podemos no sangrar. Si sangramos es que hemos llegado a capas inferiores. Bueno, la epidermis, como dijimos, se compone a su vez de 5 capas, que las vamos a ir viendo de la más externa, de la más superficial a la más profunda. La primera capa que nos encontraríamos es el estrato córneo, es la capa más superficial. En esta capa existen múltiples células epidérmicas queratinizadas, planas, córneas y sin núcleo, que se desprenden al exterior y son reemplazadas por otras. Serían las primeras células cuando nos rascamos o nos hacemos una herida, pues es esta primera capa la que se descama. Tiene un grosor de entre 20 y 30 capas celulares
y en algunas zonas del cuerpo, como las plantas de los pies o las palmas de las manos, tiene un mayor grosor. Por debajo del estrato córneo nos encontramos con el estrato lúcido, que es una capa formada por diferentes capas de células transparentes, planas y también carentes de núcleo. Y solo existe esta capa en zonas de piel muy compactas, como palmas y plantas. Está formada por queratinocitos muertos muy aplanados. Justo por debajo del estrato lúcido nos encontramos con el estrato granuloso, que es donde las células se han ido haciendo más finas y se han ido llenando de queratina. El estrato granuloso está formado por 2 o 3 hileras de células epidérmicas en forma de huso, que inician su cornificación o endurecimiento. Por debajo del estrato granuloso tenemos el estrato espinoso o de Malpighi, también se le llama de Malpighi. Está situado justo por debajo del estrato granuloso y consta de diferentes hileras de células poligonales que se unen mediante tonofibrillas. En el estrato espinoso, entre los queratinocitos, están situadas las células de Langerhans, que se asemejan a los melanocitos y participan en tareas defensivas. O sea que, acordarnos, en el estrato espinoso, también llamado de Malpighi, es donde están las células de Langerhans, que son los que participan en la defensa. En esta capa los queratinocitos también están en continua multiplicación. Y por último, la última capa, tendríamos el estrato basal o germinativo. El estrato basal o germinativo está situado en la parte más profunda de la epidermis. Se compone de una hilera de células epiteliales cilíndricas que están conectadas a la dermis, de la que reciben el suministro necesario para su supervivencia. En esta capa los queratinocitos se dividen constantemente y cada día se producen millones de células nuevas, de ahí su nombre alternativo, germinativo, porque siempre está germinando, creciendo. En el estrato basal se encuentran los melanocitos, que son los encargados de producir un pigmento que, tras ser fagocitado por los queratinocitos, es el que da color a la piel, que es la melanina. Bien, pues una vez hemos visto estas 5 capas, recordar esta primera capa que es el estrato córneo, la segunda capa el estrato lúcido, esta tercera capa en un color marroncito es el granuloso, esta cuarta capa más gruesa el espinoso y por último esta quinta capa que es el estrato basal. Bien, pues esta quinta capa estaría aquí junto a las papilas de la dermis. Las papilas de la dermis es un conjunto, como vemos aquí, de formas mamilares que tienen un perfil muy accidentado y forma parte de la superficie de la dermis. Esta sería la capa papilar de la dermis. ¿Cuál es la forma más rápida y divertida de aprender anatomía y fisiología? ScanHub. Deja que te lo... Que es la siguiente capa que vamos a ver. Todo esto que hemos visto anteriormente pertenecía a la epidermis, ahora vamos a ver la dermis. La dermis es, digamos, la parte oculta de la piel. Es la capa intermedia de la piel situada por debajo de la epidermis. La dermis podríamos decir que es la parte más importante de la piel, ya que tanto la epidermis como los anexos cutáneos obtienen a través de la dermis las sustancias nutritivas. La dermis está compuesta de tejido conjuntivo laxo y de tejido fibroso, y está dotada de abundantes terminaciones nerviosas y numerosos vasos sanguíneos. Aquí también se sitúan las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y la raíz del pelo, que vamos a ver más adelante. Antes vimos que la capa papilar de la dermis era la más superficial, es esta que vimos aquí, donde están las papilas de la dermis. Bien, pues la capa más profunda es la capa reticular, que es donde se encuentran los vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas, sebáceas y los receptores de presión. Por otro lado, el colágeno y las fibras elásticas también se encuentran en esta capa, en la dermis. Las fibras de colágeno son las responsables de la resistencia de la dermis. También atraen y fijan el agua y así, de esta manera, ayudan a mantener la piel hidratada. Las fibras elásticas, por otro lado, proporcionan a la piel su elasticidad durante la juventud. A medida que envejecemos, el número de fibras de colágeno y fibras elásticas disminuye y el tejido subcutáneo va perdiendo la grasa. En consecuencia de todo esto, la piel pierde su elasticidad y comienza a arrugarse y a ponerse flácida. En esta zona, en la dermis, existen varios tipos de células. Por un lado están los fibroblastos, que son células en forma de huso que fabrican el colágeno y tienen una función estructural. Por otro lado, los histiocitos, que son parecidos a los fibroblastos pero tienen una función defensiva. Y por otro lado, los mastocitos, que son células redondeadas que se encuentran en las proximidades de los vasos sanguíneos y tienen un importante papel en las reacciones alérgicas cutáneas. Bueno, pues ahora viendo algunos de los anejos cutáneos que están en esta capa de la dermis,
podemos empezar por ver el pelo. El pelo es un órgano anexo a la piel que tiene una forma cilíndrica, nace en el interior del folículo pilosebáceo, ¿vale? La raíz del pelo, y luego sale al exterior el tallo del pelo, que es la parte que veríamos nosotros desde fuera. Junto al pelo está el folículo pilosebáceo. Aquí he señalado este que está completo. Este tiene hecho aquí un corte para que podamos ver el interior. Este sería el aspecto del folículo completo. ¿Vale? El folículo pilosebáceo tiene una estructura tubular, termina en forma de saco y se hunde, atraviesa verticalmente la epidermis y la dermis y se ensancha en su base. Aquí la base ven que está más ensanchada. Aquí en la base del folículo pilosebáceo es donde tiene lugar el proceso de formación del pelo. En el folículo pilosebáceo es donde vierten su secreción las glándulas sebáceas, que estaría aquí. Aquí la vemos, la glándula sebácea en el corte. También junto con cada pelo hay un músculo erector. Es un músculo liso de contracción involuntaria que se encuentra junto al folículo pilosebáceo. Tiene la función de provocar la erección del pelo en situaciones de frío, estrés y demás. Como digo, cada pelo pues, suele tener un músculo erector del pelo, un músculo muy pequeño obviamente. Y también vamos a ver la glándula sebácea. La glándula sebácea es una estructura racimada que vierte en el interior del folículo pilosebáceo. Como vemos aquí, la glándula sebácea vierte su contenido aquí en el interior del folículo pilosebáceo. Lo que vierte es una secreción mucograsienta que se le da el nombre de sebo, ¿vale? El sebo recubre, humedece el pelo y sale al exterior de la epidermis. Algunas glándulas sebáceas vierten su secreción directamente a la epidermis sin pasar por el folículo pilosebáceo. Este producto, el sebo, es una mezcla de sustancias aceitosas y células fragmentadas. Es un lubricante que mantiene la piel suave y tersa y evita que el pelo se quiebre. El sebo también contiene sustancias químicas que matan a las bacterias, de modo que resulta importante para evitar que las bacterias presentes de forma natural en la superficie cutánea invadan las zonas más profundas de la piel. Las glándulas sebáceas se vuelven muy activas cuando las hormonas sexuales se producen en cantidades mayores durante la adolescencia. Por este motivo, la piel de los adolescentes tiende a volverse más aceitosa durante esta etapa de la vida. Y el último anejo cutáneo que vamos a ver es la glándula sudorípara. La glándula sudorípara es una estructura glandular en forma de tubo apelotonado. Está especializada en la secreción de sudor. Se encuentra en el seno de la dermis y vierte su secreción al exterior por un conducto que desemboca en la epidermis a través de los poros. Como vemos aquí, se sitúa en la dermis y atraviesa toda la epidermis y vierte su secreción aquí en la piel directamente, en la epidermis. Hay dos tipos de glándulas sudoríparas, están las ecrinas y las apocrinas. Las glándulas ecrinas son mucho más numerosas, se encuentran por todo el cuerpo y producen sudor. Las glándulas sudoríparas ecrinas son una parte importante y muy eficaz para el equilibrio de la termorregulación del calor corporal. Las glándulas sudoríparas ecrinas están llenas de terminaciones nerviosas que hacen que secreten sudor cuando la temperatura externa o la temperatura corporal son elevadas. Sin embargo, las glándulas apocrinas están confinadas en gran medida en las zonas de axilas y la zona genital del cuerpo. Suelen ser mayores, tienen un mayor tamaño que las ecrinas y sus conductos se vacían en los folículos capilares. La secreción de las glándulas apocrinas contiene ácidos grasos y proteínas, así como todas las sustancias presentes en la secreción ecrina. Por lo tanto, pueden tener un color lechoso o amarillento. La secreción de estas glándulas es inodora, no tiene ningún olor. Pero cuando las bacterias que viven en la piel utilizan sus proteínas y grasas como fuente de nutrientes para su crecimiento, adquiere ese olor desagradable como un olor a almizcle producto del desecho de estas bacterias. Bueno, y ya casi terminando, vamos a ver la última capa, que es la hipodermis, también llamado como tejido subcutáneo. Aquí en esta zona es donde se inyectarían, toda esta zona es donde se inyectarían las inyecciones subcutáneas, ¿vale? Es la capa más profunda de la piel, está situada justo por debajo de la dermis. Está formada por tejido conjuntivo laxo y es rica en tejido graso, en adipocitos, que actúa como almohadillado de los órganos que están situados bajo ella, como músculos, huesos, vísceras y demás. A través de esta hipodermis, la circulación sanguínea llega a las estructuras cutáneas, fundamentalmente mediante las vénulas y las arteriolas. Bueno, pues en principio aquí voy a terminar este vídeo, no lo quiero alargar mucho más, aunque aún nos quedan estructuras por ver que las voy a poner en un vídeo aparte.
¿vale? Son todas las estructuras nerviosas de la piel, que serían los corpúsculos de Pacini, de Meissner, Ruffini, Krause, que si los comento en este vídeo sería muy largo, ¿vale? Este es el esquema, la estructura que va a tener el siguiente vídeo. Vale, bueno, pues nada, damos por terminado el vídeo, les digo lo que... Bueno, entonces, pues esas son las capas de la piel. Pues la piel, como les decía, es el órgano más extenso porque pues es el que cubre todo el cuerpo humano, ¿no? Tiene 3 capas. Esas 3 capas, pues cada una tiene algo muy especial y pues es algo muy complejo porque tiene muchas funciones. Cada célula tiene una función, entonces pues ahí nos trataron de explicar un poco. El sistema nervioso hay uno central y hay uno periférico. Entonces el central está el cerebro, la médula espinal, y el periférico está todo lo que son se me fue la palabra, todos los nervios, ¿sí?, que componen y los pares craneales. Entonces el sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso simpático y en sistema nervioso parasimpático. Está compuesto por una red de neuronas cuyas características principales es generar, modular y transmitir información entre las diferentes partes del cuerpo humano. Esta propiedad habilita muchas funciones importantes del sistema nervioso, como la regulación de funciones vitales del cuerpo, latidos del corazón, respiración, digestión, sensación y movimientos corporales. En definitiva, la estructura del sistema nervioso preside en todo lo que nos hace humano: nuestra conciencia, la cognición, el comportamiento y los recuerdos. Entonces, algunas funciones: recibir información sensorial, procesar información, generar respuesta a estímulos, coordinar acciones y funciones corporales, mantener la homeostasis y proporcionar a la base la cognición y la conciencia. El sistema nervioso está dividido por 2, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso central es el encéfalo, la médula espinal, que es el centro de integración del mando del cuerpo. Y el periférico, el sistema está en nervioso periférico, que son nervios espinales, nervios craneales, nervios autónomos, que están los ganglios, que conducen información motora y sensitiva entre el sistema nervioso central y el sistema de tejido periférico. El sistema nervioso somático tiene fibras sensoriales de la piel, los músculos esqueléticos y las articulaciones, fibras motoras para los músculos esqueléticos y el flujo en la información sensorial y motora voluntaria entre el sistema nervioso central y la periferia. El autónomo está entre el simpático y el parasimpático, sistema nervioso entérico, y controla el motor involuntario de los órganos y funciones corporales. Vamos a ver el video. Ay, ¿qué pasó? Nutella combina con pan de yuca y con tus desayunos. ¿Deberían estas gafas autoajustables ser ilegales en Colombia? Todas las gafas tienen un pequeño problema y nosotros lo solucionamos. Verás. El sistema nervioso humano controla y regula la mayoría de las funciones del cuerpo, desde la captación de los estímulos mediante los receptores sensoriales hasta las acciones motoras que se llevan a cabo para dar una respuesta, pasando por la regulación involuntaria de los órganos internos. Como puedes ver aquí, en los seres humanos el sistema nervioso está compuesto de 2 partes principales: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central consiste en el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico está formado por nervios que conectan el sistema nervioso central a cada parte del cuerpo. Los nervios que transmiten señales del cerebro se llaman nervios motores o eferentes, mientras que los nervios que transmiten información del cuerpo al sistema nervioso central se denominan sensitivos o aferentes. Para recordar de manera sencilla esta división del sistema nervioso, te puedes acordar de que está dividido en la parte periférica, es decir, el sistema nervioso periférico, y en la parte central,
es decir, el sistema nervioso central. A nivel celular, el sistema nervioso se define por la presencia de un tipo de célula llamada neurona, también conocida como célula nerviosa. Las neuronas tienen estructuras especiales que les permiten enviar señales de forma rápida y precisa a otras células. Las conexiones entre las neuronas pueden formar circuitos y redes neuronales que generan la percepción del mundo y determina su comportamiento. Junto con las neuronas, el sistema nervioso contiene otras células especializadas llamadas células gliales o simplemente glía, que proporcionan soporte estructural y metabólico. En este video te explicaremos cada parte del sistema nervioso y sus funciones. Si deseas más información, descargar imágenes o leer de forma detenida, puedes visitar el enlace de la descripción. Periférico y el sistema nervioso. El sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Vamos a explicar primero el sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso periférico se diferencian el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Sistema nervioso autónomo. Como ves en esta imagen, el sistema nervioso autónomo se divide en sistema simpático y sistema parasimpático, y está implicado en la regulación automática de los órganos internos. El sistema nervioso autónomo, junto con el sistema neuroendocrino, se encarga de regular el equilibrio interno de nuestro organismo, bajando y subiendo los niveles hormonales, la activación de las vísceras, etc. Para ello, lleva información desde los órganos internos hasta el sistema nervioso central a través de las vías aferentes y emite información desde el sistema nervioso central hasta las glándulas y musculatura. Incluye la musculatura cardíaca, la lisa de la piel, que inerva los folículos pilosos, la lisa de los ojos, que regula la contracción y dilatación de las pupilas, la lisa de los vasos sanguíneos y la lisa de las paredes de los órganos internos, aparato gastrointestinal, hígado, páncreas, sistema respiratorio, órganos reproductivos, vejiga, etc. Las fibras eferentes se organizan formando dos sistemas diferentes, denominados sistema simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático principalmente se encarga de prepararnos para actuar cuando percibimos un estímulo saliente, activando una de las respuestas automáticas, que pueden ser de huida, congelación o ataque. El sistema nervioso parasimpático, por su parte, mantiene la activación del estado interno de forma óptima, aumentando o disminuyendo su activación según sea necesario. Sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático es el encargado de captar la información sensorial. Para ello utiliza los sensores sensoriales repartidos por todo el cuerpo, que distribuyen la información hasta el sistema nervioso central y así transportar las órdenes del sistema nervioso central hasta los músculos y órganos. Por otra parte, es la parte del sistema nervioso periférico asociada con el control voluntario de los movimientos corporales. Consiste en nervios aferentes o nervios sensoriales y nervios eferentes o nervios motores. Los nervios aferentes son responsables de transmitir la sensación del cuerpo al sistema nervioso central. Los nervios eferentes son responsables de enviar órdenes del sistema nervioso central al cuerpo, estimulando la contracción muscular. El sistema nervioso somático tiene dos partes. Nervios espinales. Emergen de la médula espinal y están formados por dos ramas, una sensitiva aferente y otra motora eferente, por lo que se trata de nervios mixtos. Nervios craneales. Envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Ya hemos terminado con el sistema nervioso periférico. Para resumir, el sistema nervioso está dividido en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. A su vez, el sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático.
Ahora vamos a explicar el sistema nervioso central. Sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Expliquemos primero el encéfalo. Encéfalo. El encéfalo se compone a su vez de múltiples estructuras: corteza cerebral, ganglios basales, sistema límbico, diencéfalo, tronco del encéfalo y cerebelo. Corteza cerebral. La corteza cerebral puede ser dividida anatómicamente en 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. La corteza está dividida a su vez en 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo, de manera que los lóbulos estén presentes de forma simétrica en ambos hemisferios, existiendo un lóbulo frontal derecho y otro izquierdo, un lóbulo parietal derecho e izquierdo y así sucesivamente. Los hemisferios cerebrales están divididos por la cisura interhemisférica, mientras que los lóbulos están separados por diferentes surcos. Ganglios basales. Los ganglios basales se encuentran en el cuerpo estriado e incluyen principalmente el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Estas estructuras se encuentran conectadas entre sí y junto con la corteza cerebral motora y de asociación a través del tálamo, su función principal es controlar los movimientos voluntarios. Sistema límbico. El sistema límbico está formado por estructuras subcorticales, es decir, que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Entre las estructuras subcorticales que la integran destaca la amígdala y entre las corticales el hipocampo. La amígdala tiene forma de almendra y está formada por una serie de núcleos que emiten y reciben aferencias y eferencias de diferentes regiones. Esta estructura está relacionada con múltiples funciones, como el procesamiento emocional, sobre todo de las emociones negativas, y su efecto sobre los procesos de aprendizaje y memoria, la atención y algunos mecanismos perceptivos. El hipocampo o formación hipocampal es un área cortical con forma de caballito de mar. De ahí su nombre hipocampus, del griego hippos, que significa caballo, y campus, monstruo de mar. Y se comunica de forma bidireccional con el resto de la corteza cerebral y con el hipotálamo. Por su parte, el hipocampo es un área cortical con forma de caballito de mar y se comunica de forma bidireccional con el resto de la corteza cerebral y con el hipotálamo. Esta estructura es especialmente relevante para el aprendizaje, ya que es la encargada de consolidar la memoria, es decir, de transformar la memoria a corto plazo o inmediata en memoria a largo plazo. Diencéfalo. El diencéfalo se encuentra en la parte central del encéfalo y se componen principalmente de tálamo e hipotálamo. El tálamo se compone de varios núcleos con conexiones diferenciadas, siendo muy importante en el procesamiento de la información sensorial, ya que coordina y regula la información que le llega de la médula espinal y del propio diencéfalo. De manera que toda la información sensorial pasa antes por el tálamo, antes de llegar a la corteza sensorial, exceptuando la información olfativa. El hipotálamo está formado por varios núcleos que están ampliamente relacionados entre sí, además de con otras estructuras tanto del sistema nervioso central como del periférico, como la corteza, el tronco, la médula espinal, la retina y el sistema endocrino. Su función principal es integrar la información sensorial con otro tipo de información, por ejemplo, información emocional, motivacional o experiencias previas vividas. Tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo se encuentra localizado entre el diencéfalo y la médula espinal. Está compuesto por bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo.
Esta estructura recibe la mayoría de la información motora y sensorial periférica, y su función principal es integrar la información sensorial y motora. Cerebelo. Aquí puedes ver el cerebelo. Se trata de la estructura que tiene forma de coliflor. El cerebelo se encuentra en la parte posterior del cráneo, detrás del tronco, y tiene la forma de un cerebro pequeño, con la corteza en la superficie y la sustancia blanca en su interior. Recibe e integra información principalmente de la corteza cerebral y del tronco del encéfalo. Sus funciones principales son la coordinación y adaptación de los movimientos a las situaciones, así como el mantenimiento del equilibrio. Médula espinal. La otra parte en la que se divide el sistema nervioso central es la médula espinal. La médula espinal va desde el cerebro hasta la segunda vértebra lumbar. Su función principal es conectar el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. Por ejemplo, llevando las órdenes motoras del encéfalo hasta los nervios que inervan los músculos para que estos den una respuesta motora. Además, puede poner en marcha respuestas automáticas al recibir algún tipo de información sensorial, muy relevante como un pinchazo o una quemazón, sin que dicha información pase por el encéfalo. Ya hemos finalizado con esta explicación del sistema nervioso humano. Para resumir, el sistema nervioso lo podemos dividir en sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico se puede dividir en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. El sistema nervioso central se puede dividir en encéfalo y en médula espinal. Bueno, entonces, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahí? No tenemos preguntas. No, señora.